Y bueno, como se ha comentado aquí, pues sí, siempre que concluye un ciclo, que puede ser un día, que puede ser una hora, que puede ser una semana, y en este año está concluyendo un año, iniciando otro, pues es un tiempo propicio para meditar, para revisar nuestra vida. Como se ha comentado aquí ya algunos de los testimonios de quienes están aquí, bueno, no lo han hecho saber. Es importante entonces el que nosotros podamos meditar, y es una bendición el poder también iniciar el año con personas con las que somos uno solo, con los que somos un solo cuerpo, con el que somos unánimes, ¿no? Que es la familia del Señor. Y hay una gran diferencia cuando compartimos con personas que no son creyentes, porque el propósito de un creyente siempre es analizar su vida a la luz de la palabra de Dios y ver si estamos cumpliendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas o no. Y otras personas tienen otros propósitos. ¿Por qué nos reunimos con la familia? ¿Por qué nos reunimos con amigos? ¿Por qué nos reunimos con compañeros de la secundaria, algunos de la preparatoria? Porque hay algo en común. La historia familiar en común, la historia escolar. Hay cosas que tenemos en común y eso es lo que hace que hagamos comunidad. Hay cosas en común, lo que se llama el bien que tenemos en común cada uno de nosotros. Nosotros tenemos en común la palabra de Dios, tenemos en común que nos reunimos cada domingo, incluso tenemos en común con personas que escuchan la palabra de Dios por YouTube o por algunos otros medios que se están utilizando electrónicos, pues también tenemos eso en común. Pero la cosa más importante que tenemos nosotros como creyentes en común, pues es el Espíritu Santo que nos une en comunión y que debemos de meditar a la luz de los hechos de este año, pues qué es lo que el Señor lo que ha hecho en nuestra obra, que hemos permitido nosotros que Él haga por medio de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos de los cuales nosotros podemos echar mano para tomar ese ejemplo y poder también nosotros iniciar en este caso el año, en este caso perseverando en el Señor y unidos a Él. En el libro de los Hechos, por ejemplo, vemos nosotros en el capítulo 2, 3 versículos del libro de Hechos, del 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El modelo que tenemos para nuestra congregación siempre es lo que se llama la iglesia primitiva. Y no vaya alguien a pensar que esta es una definición antropológica de la palabra primitiva. No, quiere decir la primera iglesia. ¿Cómo funcionaba la primera iglesia? Es un modelo importante a seguir. Y la palabra de Dios nos enseña cómo funcionaba y nosotros podemos aprender de cómo el Espíritu Santo trabajaba en los creyentes, incluso de qué manera tenían una organización muy, muy sencilla, que nosotros tratamos de llevarlo también así, porque luego el hombre se complica y complica la administración y complica una serie de cosas, pero para nosotros la iglesia primitiva nos sirve de ejemplo de saber cómo podemos estar nosotros obrando en el Señor, pero también nos es de bendición ver cómo ellos tenían todas las cosas en común. Y bueno, alguien podrá decir, bueno, es un llamado a que vendamos todas las cosas y que vivamos todos juntos. Bueno, ahí había una necesidad de que ellos lo hicieran, pero lo que sí es cierto es que debemos de tener poco aprecio por las cosas materiales, poco aprecio
por cosas que no tengan que ver con el Señor. Es la manera en que nosotros podemos realmente priorizar lo que es la vida espiritual y lo que es la comunión con cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, ahorita hemos estado compartiendo estos versículos del libro de Proverbios y cada uno en su casa, pues los leemos y no nos estamos dando cuenta, pero mientras estamos orando al Señor, mientras estamos meditando en su palabra, mientras estamos haciéndolo, espero que todos en nuestra casa estamos unidos en el Señor, estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Y es importante que seamos conscientes de eso. Y si alguien no lo está haciendo, pues no está participando de esta unión. Entonces no somos unánimes, porque ser unánimes es que absolutamente todos estemos de acuerdo. Esa es la definición de unánime, ¿no? Que nadie esté en desacuerdo. Todos estamos en un mismo acuerdo. Eso lo logramos por medio de vivir la vida cristiana dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que es el que permite la perfecta unión entre nosotros. Entonces, todo lo que hagamos con un corazón limpio, que lo hagamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, pues habla de la unión de la iglesia. Y es importante entonces seguir aprendiendo de eso. La iglesia primitiva es un ejemplo vivo de lo que significa ser el cuerpo de Cristo, una comunidad unida, generosa, enfocada en el estudio de la palabra de Dios, enfocada en compartir la palabra de Dios, en constante oración, compartiendo la palabra de Dios con denuedo, con valor, permanentemente, ¿no? Y eso también nos puede entonces poner a pensar nosotros si estamos comprometidos con el crecimiento espiritual primero de la iglesia y con esta misión evangelística que el Señor nos ha dejado y que ahorita se compartía, el que podemos tener cada uno de nosotros en lo personal este propósito, pero como iglesia siendo unánimes en el propósito de ganar las almas para el Señor. Nosotros debemos ser unánimes en la comunión. Dice Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, permaneciendo unánimes. Entonces el propósito del mensaje de hoy es que iniciemos el año unidos, perseverando en el Señor. Y esto quiere decir que perseveremos en los propósitos del Señor. La iglesia primitiva se caracterizó por esta unidad. No importaban las diferencias sociales o económicas. No importaba si alguien tenía estudios o no los tenía. No importaban las condiciones que en ocasiones la sociedad les da cierto valor. Lo que importaba era mantener la unidad y el propósito que el Señor tiene para la iglesia. Estar unidos buscando al Señor y fortalecidos en la fe. Por lo tanto, iniciar un año en unidad, tanto con nuestra familia creyente como con la iglesia, pues nos da fuerza, nos da sentido, nos da una dirección, nos da una razón de ser como iglesia, porque tenemos ese propósito que el Señor nos dejó, el seguir creciendo espiritualmente y ganando las almas. Entonces la unanimidad se inicia con cada uno de nosotros en lo particular. Decíamos, unanimidad es que absolutamente todos estamos unidos. Entonces inicia con nuestra relación con el Señor para posteriormente poder unirnos con los otros creyentes. Decíamos que la unidad de la iglesia primitiva se inicia con la conversión de cada uno de los creyentes y el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas, en cada uno en lo particular. Y es el Espíritu Santo el que da esta unidad, de tal manera que si nosotros mantenemos nuestra vida limpia delante del Señor, sin pecado, mantenemos esta comunión con Dios, somos partícipes de esta unidad. Antes de que ocurriera esto que se describe en el capítulo 2 de Hechos, vemos que el Señor se les aparece en varias ocasiones y la última vez que se aparece a ellos antes de ascender al cielo, a los discípulos les pide que se mantengan unidos en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Le dice, manténganse unidos en Jerusalén esperando el Espíritu Santo. Y ellos obedecen al Señor, confían en el Señor, confían en la palabra de Él y depositan en Él toda su fe. Dice Hechos 1 del 8 al 14, dice, pero recibiréis
Hechos 1 del 8 al 14. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Es decir, todos los discípulos que estaban cercanos al Señor, todos los discípulos, todos los llamados apóstoles que fueron discipulados directamente por él, se encontraban ahí. Y dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban, se mantenían permanentemente unidos en oración y ruego. Estaban confiando en lo que el Señor les había dicho. Les dijo: permanezcan ustedes en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo, que yo les estoy enviando para que los guíe en todas las cosas. Y evidentemente llama la atención la forma en que ellos están confiados en el Señor, esperando el cumplimiento de su palabra, con la ocasión anterior que nos narran los evangelios, que estuvieron una vez que había crucificado al Señor Jesucristo, que estaban temerosos, estaban reunidos pero con un enorme miedo, porque no sabían lo que le había sucedido al Señor. Realmente no es que no supieran, no entendían lo que el Señor les había dicho y que les había explicado que esto tenía que suceder. Estaban llenos de temor, ahí en ese mismo aposento, ahí las mismas personas, con mucho miedo de que les fuera a pasar algo. Pero ahora vemos la confianza en la palabra de Dios y la unidad que les da el establecer esa fe en el Señor y esperar el cumplimiento de su palabra. Posteriormente es derramado el Espíritu Santo en ellos, y entonces el Espíritu Santo los llena con su amor el corazón de los creyentes, que dice la palabra de Dios que el amor es el vínculo perfecto, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que esta unión se hace una unión eterna, ¿no? Y cada uno de nosotros, a diferencia de ellos, cuando recibimos al Señor, recibimos también el Espíritu Santo y esta unión con cada uno de los creyentes, pero también con el mismo Señor Jesucristo. Esta es la primera ocasión en que se menciona la palabra unánimes en la Biblia, en este capítulo 1. Podemos encontrar algún sinónimo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en donde la palabra nos explica que se reunió todo el pueblo como uno solo. Entonces pudiéramos entender que es análoga la situación. Se reúnen como uno solo, lo cual nos habla también de esta comunión completa con un propósito especial: escuchar y aprender de la palabra de Dios. Había un propósito espiritual. Nehemías 8 del 1 al 3 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces vemos cómo en este momento en el que el pueblo se reunió unánime, como un solo hombre, para escuchar la lectura de la ley, al hacer esto renovaron su compromiso con Dios y experimentaron un gozo
de poder restablecer esta comunión con el Señor. Y este inicio renovado marcó un cambio para ellos muy importante como nación. Entonces estamos en una oportunidad también de nosotros de poder establecer los compromisos que tenemos con el Señor y experimentar el gozo de esta comunión íntima con Él y hacerlo en unanimidad como iglesia, cada uno en lo personal, y esto hará que todos podamos tener estos mismos propósitos. Destaco que se produjo gozo en ellos, porque ese es uno de los resultados de la unidad de los creyentes en el Señor. Como vemos, por ejemplo, en Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay mayor armonía que estar unidos por el Espíritu Santo. Y no hay mayor unanimidad que estar unidos por el Señor cumpliendo sus propósitos. Vemos en el versículo 46 de nuestro pasaje del capítulo 2 de Hechos, que dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, la comida no importaba. No importa si la comida lo habían traído de Portos o de algún otro lugar. No, eso es lo de menos. Lo importante es el corazón sencillo con el que participaban de la comunión unos y otros. Comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Porque la verdadera alegría no viene de las circunstancias externas como el mundo lo cree, sino de un corazón agradecido y confiado en Dios. Este mundo que está lleno de estrés y preocupaciones, que a veces nos dejamos afectar por ellas también, nos hace recordar este pasaje que debemos comenzar cada día de nuestra vida y hacerle un propósito en este año que iniciar con gratitud, con contentamiento, para enfrentar cualquier desafío que vayamos a tener en este año que iniciamos, que seguramente vendrán, pero podremos pasarlas con gozo si estamos en el Señor. La palabra del Señor nos invita en Filipenses 4:4 a regocijarnos en Él. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y eso es algo que el mundo no puede tener. Hay circunstancias por las que la gente permanentemente está preocupada. Se habla de guerras, de rumor de guerras, como dijo el Señor que se iba a hablar antes de su segunda venida. Se habla de enfermedades. Hace poco leí una nota que decía que en China hay una especie de variante, digamos, del COVID-19 y que nuevamente está toda China aislada y que pues es una situación que va a afectar nuevamente, como el COVID-19, a toda la humanidad. Pues yo no sé esas cosas. Le pregunté a mi hermano que es médico y él me dice, están exagerando. Sí hay esa variante, pero está muy exagerada la nota. Pero la gente entra en pánico cuando oye esas cosas. Digo, no fue para menos. La pandemia fue un tema difícil, ¿no? Entonces, si uno busca de qué preocuparse, lo va a encontrar. Hay muchas cosas de qué preocuparse. Y que si ya Ucrania lanzó un misil que fue provisto por Estados Unidos y entonces los rusos van a atacar a Estados Unidos. O sea, hay mil y una cosas que podemos buscar para los cuales estar preocupados. Pero lejos de eso, como creyentes, debemos estar ocupados en las cosas del Señor. E independientemente de todo esto que se oiga, independientemente de las pruebas que vayamos a enfrentar en este año, podemos hacerlo con gozo y podemos hacerlos en la seguridad de que para los creyentes lo que viene más adelante siempre es mejor. Siempre. Independientemente de lo que haya quedado atrás. Sí, como se decía en la meditación, podemos echar un vistazo atrás para aprender de nuestros errores, para aprender de las cosas que no hicimos correctamente, pero para replantear para lo que viene por delante. Nos dice también la palabra de Dios en el versículo 47 que ellos estaban alabando a Dios, estaban unidos, alegres, compartiendo todas las cosas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense el testimonio que tenían con la gente, teniendo favor con todo el pueblo. La alabanza nos conecta con Dios.
y nos transforma también en un testimonio vivo. Cada una de las cosas que se hacen en la reunión tiene un propósito. Los testimonios son muy importantes porque nosotros podemos observar cómo el Señor está trabajando en las vidas de los creyentes y podemos aprender y nos beneficia, nos ayuda, fortalece nuestra fe ver testimonios, por ejemplo, como el de Andrea, ¿no? Que con sus dificultades de salud, no me imagino el dolor que pueda estar teniendo y de trasladarse, ya habiéndole perdido una de sus extremidades, bueno, aún así ella quiere ir a alabar al Señor, escuchar la palabra del Señor y no hay cosa que se lo haya impedido, ¿no? Y decía Vicky, a veces nosotros por cualquier cosa decimos, no, pues no puedo ir, hace mucho frío, hay mucho tráfico, no sé, cualquier cosa, y uno dice, qué bárbaro, por un detalle mínimo yo dejo de recibir el gozo, porque realmente es un gozo estar con el Señor, y nos lo perdemos porque nos ganó la carne, porque están muy calientitas las cobijas o cualquier otro pretexto que podamos tener. Decía, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El tener esa actitud de gozo, el tener esa actitud de priorizar las cosas del Señor, da un buen testimonio. Cuando vivimos en gratitud y adoración en nuestro entorno, la gente nota la diferencia. A veces no nos damos cuenta, pero la gente está observando y nota nuestras reacciones, nuestra manera de hablar, lo que nosotros hacemos. Dios puede utilizarnos para impactar la vida de otras personas cuando tenemos esta actitud. Por lo tanto, hacer el propósito de alabar y bendecir al Señor durante todo el año, cada día del año, será un propósito de bendición, de fortaleza para nuestras vidas y también de testimonio para otras personas. Cuando vemos ejemplos como el de Pablo y Silas, por ejemplo, encarcelados injustamente, golpeados, puestos en un cepo, o sea, como si fueran los peores criminales, a veces a nosotros algo nos ocurre en nuestro trabajo, algo ocurre en la escuela, algún familiar hace un comentario nuestro o algún amigo hace un comentario nuestro que nos sentimos afectados. ¿Cómo puedes estar diciendo eso de mí? ¿No? De mí que soy, no sé, que nos creamos, ¿no? ¿Cómo puedes estar hablando esto de mí? Y nos sentimos ofendidos y nos sentimos agraviados. Y nuestra respuesta a veces puede ser una respuesta agresiva. Yo en la carne soy muy agresivo en la manera de expresarme. Gracias a Dios que el Señor ha trabajado mucho en mi vida. Reconozco que le falta todavía trabajar. Pero la verdad es que a veces reaccionamos de una mala manera ante un estímulo que puede sonar ridículo cuando lo comparamos con el caso, por ejemplo, de Pablo y Silas, ¿no? La verdad es que nosotros vemos cómo ellos alababan al Señor en las peores condiciones y esto trajo bendición a los que los escucharon, en este caso al carcelero y a toda la familia que se convirtieron al Señor. Y ellos pasaron la peor circunstancia gozosos alabando al Señor. Son ejemplos que nos pueden servir a nosotros para tener estos propósitos y recordarlos también cuando vengan circunstancias que pongan a prueba nuestra confianza en el Señor. El Salmo 34:1 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué importante que tengamos este propósito también en este año. Este año yo voy a bendecir a Jehová, voy a bendecir a Dios en todo tiempo. Siempre lo voy a alabar. Siempre voy a estar alabándole con mi boca, ¿no? Decíamos que la reunión, todas las partes de la reunión tienen algo que aportar y las alabanzas también son de bendición. Y el estar recordando una alabanza también a veces nos recuerda la importancia de estar firmes en el Señor. La verdad es que los cantos a mí me son de mucha bendición estarlos recordando también durante el día. Y a veces en las pruebas viene un canto, ¿no? Viene la palabra de Dios o viene un canto y entonces me recuerda, espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te estás dejando ir? Y es de bendición, ¿no? La alabanza estará de continuo en mi boca. A veces no damos el tono, ¿verdad? Como ahorita Héctor decía, oye, ahí se baja en lugar de subir. A veces no damos el tono, ¿verdad? Pero estamos alabando al Señor de corazón. No es una justificación, es lo que el Señor quiere, que lo hagamos de corazón. Y claro, siempre tenemos que buscar hacerlo de la mejor manera posible porque es
para el Señor, y todo lo que hagamos para el Señor tenemos que esmerarnos en hacerlo lo mejor posible. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es que nosotros nos mantengamos unánimes en este propósito de dar un buen testimonio para los demás. Un buen testimonio para todas las personas que saben que nosotros somos creyentes, y los que no lo saben, que lo sepan, ¿no? Y que sepan que somos, pues, creyentes unidos en el propósito de compartir las buenas nuevas de salvación. Y nos dice nuestro pasaje que como resultado de esa entrega, de esa unión de la iglesia en los propósitos espirituales, dice el versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y este debe ser un resultado natural de estar viviendo nosotros para el Señor, unánimes en ese propósito. Ahorita nos anunciaba Héctor que vamos a tener algunas reuniones especiales para traer invitados que escuchen la palabra de Dios. Gracias a Dios que se da este espacio y gracias a Dios que lo podemos hacer. Pero aún esto no sería necesario si nosotros estuviéramos día a día viviendo para el Señor. Sin embargo, bueno, como no se ha dado eso, se busca la manera de facilitar las cosas, de preparar algo específico, bueno, pues para ver si podemos traer invitados, cuando menos. Aquí les compartimos nosotros. Ustedes tráiganlos, ¿no? Debemos de ser conscientes de cuál es nuestra participación en la obra del Señor. ¿Es activa nuestra participación? ¿Es una obra positiva? ¿Estamos realmente cumpliendo con los fines y los propósitos que el Señor tiene para nosotros? Esto se debe hacer día con día y debemos estar unidos en ese propósito. Qué importante es que como iglesia también nos pongamos estas metas de traer nuevos invitados, gente que no ha escuchado de la palabra de Dios como se nos decía. Ahora ver campañas evangelísticas, bueno, esa es una ayuda adicional. Que insisto, si estuviéramos viviendo para el Señor no sería necesaria, pero bueno, se hace necesaria, vamos a aprovecharlo. Porque finalmente pues es algo que nos facilita el poder cumplir también con nuestra labor que evidentemente estamos incumpliendo, porque si no, no cabríamos aquí. Realmente el día de hoy no hay personas nuevas el día de hoy. Digo, salvo nuestro invitado que se le daba la bienvenida aquí. Y Oscar me decía, hacía mucho tiempo que no había 40 personas. Los contó, se tomó el tiempo de contarlos, Oscar. Y entonces yo volteé y dije, sí es cierto, hay más sillas llenas de lo que a veces tenemos, ¿no? Y decía Héctor, vamos a llenar todas las sillas, y pues volteé y pues allá todavía hay muchas sillas, y Dios quiera que podamos necesitar más sillas y traer sillas de otro lado para seguir llenando aquí. Pero fíjense cómo la constancia, por ejemplo, de venir, tampoco ha sido una característica, porque me llama la atención el comentario que hacía Oscar. Hacía mucho que no había 40 creyentes, ¿no? Entonces, realmente es evidente que necesitamos tener este propósito en nuestra vida de compartir el evangelio, y si somos unánimes en ello, realmente pues será de mucho impacto y veremos los resultados. Y el año que entra esperemos poder estar dando buenas cuentas al Señor. Cuando vivimos en unidad también, el gozo en el Señor se nota. Dios obra en nuestras vidas de diferentes maneras, porque su obra no depende de nuestras fuerzas, y eso es algo que es importante que lo tengamos claro. Su obra depende de su poder, por lo tanto es importante que nosotros nos entreguemos a Él, descansemos en Él, hagamos la parte que nos corresponda, porque el poder del Espíritu Santo es el que toca y el que cambia a las personas, y por medio del cual se da la salvación. Cuando el Señor Jesucristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros en la cruz, cuando hacemos propio ese sacrificio, viene a morar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así es que debemos de iniciar el año confiando en la fidelidad del Señor. Él nos asegura que cosas nuevas vendrán cada día. Empezar como iglesia el año que comienza con un enfoque
en la unidad, en la oración, en el testimonio de cada uno de nosotros, y veremos cómo Dios trae nuevas personas a nuestra congregación. Pero tenemos que tener ese propósito claro. Es lo que Él desea, es lo que Él puede hacer, pero necesitamos participar activamente cada uno de nosotros. Es el Señor el que añade a nuevos creyentes, pero somos nosotros el vehículo para que esas personas le conozcan y se entreguen a Él. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra del Señor está empezada en cada uno de nosotros, pero tenemos que entregarnos al Señor para que esta obra se vaya perfeccionando hasta la segunda venida del Señor. Somos unánimes en el Señor, somos uno solo con Él. Y esto es una bendición muy particular que debemos de considerar cada uno de nosotros, porque estamos unidos por medio del Espíritu Santo con Dios mismo. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Con Dios mismo nos estamos uniendo por medio del Espíritu Santo. Somos uno con el Señor y ese es un privilegio que tenemos que valorar y es un privilegio que debemos de considerar en nuestra vida diaria. Cuando el Señor creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La creación misma surge de un Dios unido que trabaja en armonía. Dios en tres personas que tienen un trabajo diferente y particular, pero complementario. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque así como obra el Señor, también obra en su iglesia. Cada uno de nosotros somos diferentes. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado habilidades diferentes. A cada uno de nosotros nos dio dones para servir en su obra. Es importante que cada quien identifique cuál es el don o dones que el Señor le ha dado y los ponga en activo en esa unidad perfecta de la iglesia. La Trinidad es el ejemplo máximo de unidad. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones diferentes, están completamente unidos en su esencia y en su propósito. Y nosotros estamos unidos con ellos. Y esta unión perfecta es la que Jesús pide en Juan capítulo 17 para nuestras vidas. El Señor Jesucristo hizo una bellísima oración que los invito a que la leamos posteriormente en casa, que la repasemos, porque es bellísimo lo que pide para nosotros. Él nos habla de esta unidad que tenemos con Él y el propósito en común. Y si meditamos en estas palabras del Señor, nos daremos cuenta de que esta hermosa oración es una manifestación del amor del Señor, de esta unidad y del deseo de que Dios Padre nos guarde siempre de todo mal. Pero el énfasis de la oración está puesta en la unidad que tenemos con Él y el propósito de esta unión permanente dada por el Espíritu Santo en esta perfecta trilogía. Juan capítulo 17, versículos 14 al 23 nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No esperemos ningún reconocimiento, ninguna recompensa del mundo. El mundo nos va a aborrecer siempre que hablemos nosotros del Señor Jesucristo. No nos sorprendamos de esto. Eso va a suceder. Dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sería muy fácil para alguien decir, bueno, pues si aquí estamos nada más sufriendo penalidades, ¿por qué el Señor Jesucristo no me lleva? No, Él quiere que permanezcamos. Quiere que estemos aquí cumpliendo su voluntad, compartiendo con otros, pero claro, siendo guardados del mal. El versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad, dice el Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos una misión,
que el Señor nos ha dado. Y el ejemplo que tenemos nosotros es el Señor Jesucristo, que tenía una decisión muy difícil, sin embargo, de manera muy humilde, de manera callada, de manera sujeta, Él cumplió la voluntad del Padre. El Señor lo envió al mundo y Él cumplió la voluntad. Y así, de esa misma manera, nos manda a nosotros por el mundo con una misión, que compartamos el Evangelio. Dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense qué gran bendición el que nosotros podamos ser uno con la trilogía divina, que podamos ser uno con Dios mismo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuevamente se enfatiza la necesidad de la unidad, la unanimidad, la unidad en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todos los propósitos. Necesitamos entregarnos al Señor y ser unánimes como iglesia en ese propósito. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Realmente inicia en el versículo 1 de ese pasaje esta petición que hace el Señor Jesús, pero es bellísimo que lo podamos meditar y recordar estos propósitos que tiene el Señor para nosotros. Dice que el mundo nos aborreció porque no somos del mundo. Pide que permanezcamos en este mundo que nos aborreció, pero que seamos guardados del mal. Dice que la palabra de Dios es la verdad y que seamos apartados del pecado y apartados para Dios por medio de su palabra. Dice además que nos envió al mundo y sabemos que lo hizo con un propósito: compartir el Evangelio. Pide al Padre que todos seamos uno con el Señor Jesucristo y con Dios Padre en esta perfecta unidad mediante el Espíritu Santo, la cual se expresa en los creyentes por medio del amor, que es el vínculo perfecto. Pide que seamos perfectos en unidad para que el mundo sepa que hablamos en el nombre de Dios, que seamos enviados por Él a manifestar su amor a toda criatura. Realmente es un texto digno de meditar y de recordar día con día. Pero además de esto, nosotros tenemos que comprometernos realmente. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro comportamiento hacia los demás y cómo nos están los demás observando. Pablo les dice a la iglesia de Filipo que él tiene también ese anhelo por parte de ellos. En Filipenses 1:27 les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y esta intención es importante que nosotros también la contrastemos con nuestra vida, si nos estamos comportando como es digno del evangelio de Cristo. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Nuevamente viene el concepto de la unanimidad. Aquí lo pone Pablo en esta lucha espiritual que hay y en la que hay que combatir. Tenemos una lucha espiritual de la cual somos muy conscientes. Y esta lucha espiritual la vamos a ganar únicamente tomados del Señor. Y si estamos unidos en este propósito, seremos victoriosos. Romanos 15:6 nos dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, al iniciar este año nuevo, podemos inspirarnos en la iglesia primitiva, podemos aprender de ellos y podemos ver cuáles son los propósitos que debemos de tener cada uno en lo individual y cada uno también como congregación. Perseveremos en la unidad,
perseveramos en la comunión unos con otros, perseveremos en los propósitos que tengamos como iglesia de seguir ganando las almas en lo individual o como grupo que se va a hacer en estas reuniones evangelísticas. Vivamos agradecidos con el Señor, busquemos la comunión unos con otros. No esperemos nada más el domingo para vernos y tener compañerismos unos con otros. Busquémonos entre semana para fortalecernos, para animarnos, para intercambiar la información que podemos tener también de qué es lo que estamos haciendo para el Señor. Y sobre todo alabemos al Señor constantemente, confiando en que Él está obrando en nuestras vidas y que lo que Él hace siempre, siempre es para bien de cada uno de nosotros que le amamos. El Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Que esta sea nuestra convicción cada día que iniciamos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cada mañana podemos nosotros meditar y gozarnos en su palabra. Comencemos pues este año con un compromiso renovado de buscar a Dios, de vivir en comunión con Él, de compartir su amor a toda la gente, y Él añadirá su bendición a cada día, como lo hizo con la iglesia primitiva. El Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Hagamos nuestra parte. Que el Señor los bendiga.